Nuevamente quisiera saludarle a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos para todos, esperando que todos estén bien. Y estoy aquí nuevamente en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de salvación por este medio de la red, para no descuidar este ejercicio con la ayuda del Señor, esperando que Él me ayude, me siga ayudando en este ejercicio y en el ejercicio de seguir repartiendo los tratados. He sentido los ataques del maligno para detenerme, pero gracias al Señor puedo seguir, sigo repartiendo mis tratados tengo ya más de 10 años haciendo este ejercicio. Gracias al Señor que me ha aparejado los tratados y tengo ya con este ejercicio de predicar por aquí. En el canal de YouTube tengo ya como poco más de medio año. Quisiera seguirlo haciendo hasta que salga de aquí, de esta esfera terrenal, y seguir llevando el mensaje afuera también, los tratados, y hablándole a algunas personas sobre el Señor y sobre la salvación. Y necesito siempre la ayuda de las oraciones de los hermanos del pueblo del Señor para que me ayude a seguir haciendo esta obra. Quisiera comenzar orando. Padre bendito que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, para alabarte, Padre, y darte las gracias. Darte las gracias porque en tu misericordia te desprendiste de tu Hijo amado y lo enviaste a este mundo pecador, y Él quiso entregar su vida por la de nosotros. Él fue el sustituto perfecto, el que no pecó, y Él quiso pagar la deuda. Gracias por su sangre derramada, por su sepultura y resurrección y ascensión al cielo. Él es el que salva, a quien tú le diste toda autoridad, Padre. Ayúdame en el mensaje y ayuda a los que no son salvos a que puedan oír, y que ese mensaje que entre por los oídos pueda bajar a sus corazones y ellos puedan ser salvos y escapar de la condenación eterna que le espera al pecador que rechaza al Señor, Padre. Te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El himno 32, la primera estrofa. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible, rota su liga, al preso soltó. Cristo por siempre nos salvó porque no le admite, nos salvó que amigo me dice, cree en el Señor que nos libertó. Cristo por siempre nos salvó. El himnólogo, cuando dice aquí, rota su liga, al preso soltó, Cristo por siempre nos salvó. El maligno nos tenía encadenados, encarcelados en el pecado, y el Señor Jesucristo nos libertó y nos libró de la maldición de la ley. Quisiera leer unas escrituras con la ayuda del Señor en Romanos capítulo 3. Siempre son escrituras que se leen muy seguidas para la predicación, esperando que el Señor pueda obrar en su corazón. Esta es la palabra de Dios, es lo que dice Dios en su palabra, y nosotros te la leemos y te la comunicamos. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. De abreviar versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Me disculpan, yo sufro de alergia, yo tengo problemas de alergia en la nariz. Gálatas 5, versículo 19 al 23. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quisiera leer ahora en Primera de Juan. En Primera de Juan. Las escrituras hablan por sí solas. Hablan a tu corazón, a nuestros corazones de los salvados también. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estas escrituras se dirigen a salvar a personas ya creyentes como nosotros, los que somos salvos. Pero usted necesita ser también perdonado de sus pecados. Nosotros ya los que cometemos falta y tenemos que confesarle a Él nuestras faltas que nosotros cometemos, porque si decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso al Señor. Lo que nosotros hacemos es que no practicamos ya el pecado. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, que el Señor te pueda ayudar con estas pocas escrituras con estas escrituras que leí, con lo poco que te pueda enseñar de la palabra de Dios. Quisiera decirte que tú y yo tenemos, todos los seres humanos tenemos un corazón malo y está contaminado por el pecado a los que no son salvos. Ya nuestros corazones de los que somos salvos han sido emblanquecidos, nuestros pecados perdonados por la preciosa obra de la cruz, por el Señor Jesucristo. Cuando creímos en Él, cuando nosotros llegamos a Él y creímos de todo corazón en el Señor para el perdón de nuestros pecados, comprendimos que estábamos a espaldas de Dios, violando sus leyes divinas. Y aún así, no podíamos sujetarnos a la ley de Dios. Tal vez podíamos escuchar algo de la palabra de Dios y sabíamos que estábamos en contra de Dios, y aún así lo podíamos seguir haciendo con reverdía, o en otras oportunidades tratábamos de dejar lo que nos señalaba la escritura, como te la leí
en Gálatas una lista de pecados que habla de muchos pecados, de borracheras, orgías y toda esta lista de pecados que te nombré a ti, y siempre incurrimos, todo lo que los seres humanos se incurren en esta lista de pecados, pero ya nosotros no la practicaban. Por ejemplo, la que yo practicaba mucho era la borrachera. Bebía demasiado y el maligno me tenía atado ahí, mire usted, y me tenía atado en los vicios de sustancias psicotrópicas, y el diablo me ató ahí, y yo quería salir de ahí. Después de años yo empecé a utilizar licor, fumar cigarro y todas esas cosas a los 12 años. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. No soporté la carga de mi pecado y llegué a la fuente de salvación por la fe, y Él perdonó mis pecados. Y yo lloraba, me acuerdo, me veía al espejo y yo decía, no puedo seguir así. No puedo seguir así. Tenía un vacío en mi corazón. A veces dejaba 2 días, 3 días y después decía, bueno, me voy a echar una sola y me aguanto. No. Después seguía y duraba hasta 2, 3 días bebiendo seguido. Y llegaba prácticamente y dormía, no me acordaba de nada. Ahora que estoy salvado por la gracia de Dios, a veces me recuerdo de eso y yo digo en mi corazón, si yo fuese muerto así, de repente en mi propia cama durmiendo, fuese ido para el infierno. Gracias al Señor que empecé a escuchar el mensaje de salvación, porque el Señor tiene misericordia, el Dios del cielo tiene misericordia de todos los seres humanos. El mensaje de salvación del Evangelio llega a todas las personas. Es el hombre y la mujer que rechaza al Señor. Entonces aquí vemos que dice que no hay ni un justo ni aun uno. Todos nacimos pecadores aquí, destituidos de la gloria de Dios. Y la Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Dice que no hay ni un justo ni aun uno. Y te leí en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, que si dice, el que dice que no peca, que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, porque es el Dios del cielo que dice que todos los seres humanos son pecadores. Y aquí los mismos judíos también eran pecadores, y en la nación de Israel, el pueblo de Dios que fue sacado con poder de Egipto, pero ellos también eran pecadores. Y de este corazón es que emana la maldad, porque el hombre, en su corazón está todo esto que está aquí en esta lista de pecados, aunque no lo quiera reconocer, porque está los pensamientos de adulterio, de fornicación, de idolatría, hechicería, la enemistad, los pleitos, celo. Esto es lo que más abunda en el corazón del ser humano: el celo, la ira, disensiones, la envidia. Y la envidia ha llevado a destrucción de su prójimo. Y la Escritura dice que tienes que amar a tu prójimo. Y cuando la persona tiene ira y tiene envidia y tiene ese corazón manchado, por su boca bota lo que él tiene en su corazón. Si lo tiene contra otra persona, él lo dice. Yo me he encontrado personas que disimulan ser a veces mi amigo, porque esa es otra cosa del ser humano. Disimula con su boca ser amigo del otro, pero por dentro quiere ver dañado a su prójimo. Y a veces se le han salido cosas a la persona dándome a entender
sin decírmelo directamente, pero sí indirectamente, como dándome a entender cosas que me quieren ver mal. Pero yo, como soy salvado, yo sé lo que puede emanar de una persona que le tenga odio a otra persona, y nosotros vamos a vivir aquí, y el Señor Jesucristo dice en su palabra, por ejemplo, a nosotros los salvados, que el mundo nos aborrecerá. Y también adentro de falsos creyentes que están adentro disimulando, pero algún día, cuando el Señor venga, todas esas personas, si el Señor llega a venir hoy o mañana, o cuando estemos en una reunión, Él arrebata a los que somos verdaderamente salvados, y se quedan todas ese tipo de personas que están disimulando dentro de una congregación, que tienen odio en su corazón y lo expresan por sus bocas. Igualmente a los que no son salvos, porque eso está en el corazón humano, el odio, la envidia. Por eso es que las naciones, hay naciones que tienen envidia de otros, quieren sus riquezas, sus cosas, y las atacan para quitarles sus riquezas, sus bienes. Y esto ha pasado en todo el transcurso de la historia humana. De lo que está en el corazón es lo que se bota por la boca, eso es lo que emana por la boca. Y nosotros los salvados también fallamos en esto, pero ya nosotros no practicamos el pecado. Y si practicamos estas cosas, porque dice aquí estas cosas semejantes, cerca de las cuales os amonesto, estaba hablándose a creyentes. Hay creyentes que han caído en estos pecados, no en idolatría, porque un verdadero creyente no va a caer en estas cosas, pero ni en hechicería, pero sí puede caer en enemistades, pleitos, celos, ira. Pero todo esto está en el corazón de una persona no redimida, porque lo que practican tales cosas, dice aquí, lo que practican, la práctica del pecado, tales cosas no heredarán el reino de Dios. No tienen entrada para el reino de Dios, porque no han sido regenerados, lavados por la preciosa sangre de Cristo. Entonces vemos, por ejemplo, la mentira. Por ejemplo, nosotros nos exhorta en las escrituras el apóstol Pablo, dice: no os mintáis los unos a los otros. Nosotros a veces podemos mentir para salir de alguna cosa, pero está la otra parte de la mentira, para hacer daño. También la mentira puede ser dañina para hacerle daño a tu prójimo. Entonces, por eso es que el pecador tiene que ser regenerado, lavado por la sangre de Cristo, perdonado sus pecados. Entonces, aquí vemos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros creímos en el Señor, tenemos el fruto del Espíritu, es amor, gozo en el corazón. Eso es lo que tenemos todos los salvados. Paz en nuestros corazones. La paz os doy, la paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Paciencia en el corazón de cada uno de los que somos salvos. Benignidad, bondad, fe. Estas tres van pegadas a la última: paciencia, benignidad y bondad y fe. Mansedumbre para soportar todo lo que pueda venir. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces usted todavía está practicando el pecado, y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de la vida es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos como hace un escaneo aquí: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspida y debajo de sus labios. Porque con la lengua es que el hombre maldice a la misma creación y a su prójimo. Entonces vemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, el Señor
es el único que puede perdonar tus pecados. Si esta lista de pecados ha llegado a tu corazón y tú has comprendido y puedes decir: sí, yo practico este pecado, voy a espaldas de Dios, Señor, necesito de que tú perdones mis pecados, que este sentir pueda estar en tu corazón y que tú puedas recibir el perdón de tus pecados y puedas ser salvo. La salvación es personal, porque si muere la persona en sus pecados, practicando el pecado, su alma va al lugar de condenación eterna. No lo va a salvar una congregación, ni porque se congregue en una congregación, ni nada por el estilo. El que salva y el que perdona pecado es el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que yo comprendí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Entonces, la ley de Dios es para que este libro, cuando habla del pecado, es para hacerte entender que vas a espaldas de Dios, y porque por las obras de la ley ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Solamente puede ser declarado justo si por la fe crees en el Señor Jesucristo y crees en Él y le aceptas como tu único y suficiente Salvador personal. Él da el paso adelante. Él está esperando que tú te arrepientas y creas en Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y así también nosotros cuando leemos las Escrituras podemos saber en qué estamos fallando, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tú necesitas ser lavado de tus pecados, que tu corazón sea emblanquecido, perdonado tus pecados. Tu corazón y nuestro corazón es engañoso, es malo, es malvado, y el único que lo puede perdonar es el Señor. El salvado, todavía está en este cuerpo de carne. Yo vi un domador que estaba domando un tigre, un león, y él lo estaba domando, pero el león ya estaba acostumbrado a él y él lo acariciaba y prácticamente lo tenía de pequeño. Pero un día le zumbó a morder y lo buscó de atacar. ¿Por qué? Porque esa fiera esa es una fiera, y Dios la creó de esa manera. Y así nosotros los que somos salvos, tenemos esas fieras adentro en el corazón, todavía las tenemos, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos batallar contra eso. Pero tú no, porque esa es tu naturaleza, amigo o amiga, que no eres salvo. Todos nacimos pecadores, pero hay una salvación en el Señor Jesucristo. Él es amplio en perdonar los pecados. Él no rechaza al pecador. El que rechaza al Señor somos nosotros, porque yo lo rechacé mucho tiempo, y ese día que yo te estoy diciendo que creí en el Señor, di el paso, pero Él siempre lo daba primero y tuvo paciencia y amor conmigo, y así lo tiene contigo. Pero no te aproveches de esto, amigo. Trata de entrar por la puerta, porque se puede cerrar la puerta, se puede acabar esta dispensación de gracia y te puedes quedar aquí en esta tierra a pasar por los juicios de Dios, o si mueres vas a la condenación eterna. Que el Señor te pueda ayudar.